Javier Serrano se detuvo en mitad del pasillo de su empresa y escuchó el silencio. A las 7 de la tarde, la oficina de Serrano Soluciones pasaba de ser una colmena bulliciosa a un espacio desierto, con el zumbido de los servidores y el parpadeo de las luces de las impresoras. A sus 42 años, de los cuales había dedicado 20 a la industria, había aprendido a valorar esos minutos. Era en momentos así cuando se podía oír el verdadero pulso de la empresa, no el ajetreo del trabajo, sino algo más profundo, más auténtico. Se dirigía a su despacho con una carpeta de informes financieros cuando oyó el correteo de unos pies pequeños. Apenas tuvo tiempo de girarse antes de que algo ligero y cálido chocara contra sus piernas. Una niña de unos 6 años retrocedió. Levantó unos enormes ojos color avellana y apretó los labios con aire culpable. «Ay, perdone», dijo con un hilo de voz, intentando esconder a la espalda un dibujo arrugado. Javier no pudo evitar sonreír. En aquel mundo estéril de servidores y planes de negocio, la risa de un niño parecía algo increíblemente vivo y real. «No pasa nada», dijo, poniéndose en cuclillas. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». La niña dejó de esconder el dibujo y le enseñó una imagen de un unicornio rosa un poco torcido. «No estoy molestando a mamá. De verdad, solo me siento aquí tranquilita y pinto». «Te creo». Javier sacó del bolsillo un caramelo con un envoltorio brillante. Era una costumbre que le quedaba de los tiempos en que su propia hija tenía esa edad. Claro que ahora Carmen estudiaba en Londres y llamaba una vez al mes, y cada conversación con ella se había convertido en un educado intercambio de noticias, desprovisto de la espontaneidad infantil que ahora veía ante él. «Toma, pero dile a tu mamá que te lo ha dado un señor». «Vale». Lucía se iluminó. Agarró el caramelo y lo apretó contra su pecho como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Usted es bueno», concluyó con la seriedad que solo los niños poseen. «No como los otros señores de aquí, siempre andan con el ceño fruncido y no se fijan en nadie». Javier ya se disponía a levantarse y seguir su camino, pero la niña le tiró de la manga de la chaqueta. «¿Quiere que le cuente un secreto?», susurró en tono conspirador, mirando a su alrededor con tanta gravedad como si se tratara de un secreto de estado. «¿Un secreto?». Javier levantó una ceja, sorprendido. «¿Qué secreto?». Lucía se inclinó más hacia él. «Hoy he oído a una señora hablando por teléfono», comenzó la niña, mirándole con absoluta seriedad. «Estaba en esa habitación donde mamá limpia el suelo, la que tiene armarios grandes y una flor en la ventana. Mamá me dijo que me quedara en el pasillo, pero yo tenía sed y fui a buscarla. Y la oí». Javier sintió que algo en su interior se tensaba. El instinto, perfeccionado tras años dirigiendo un negocio, activó una alarma inmediata. «¿Y qué fue lo que oíste?», preguntó con la mayor calma posible, tratando de no mostrar el repentino interés que se había apoderado de él. «La señora decía que por la noche le daría a alguien unos papeles importantes». Lucía frunció el ceño, recordando. Dijo: «Él ni se lo imaginará. La culpa es suya por no valorar y no pagar como es debido». Y luego algo sobre que tendría un nuevo trabajo y que allí todo sería mejor. Y también dijo: «Para el viernes todo habrá terminado y seré libre». A Javier se le heló la sangre en las venas. Se enderezó, sintiendo un escalofrío en la nuca. «Lucía, escúchame con atención», dijo, esforzándose por que su voz sonara firme. «¿Puedes describir a esa señora? ¿Qué aspecto tenía?». La niña se quedó pensativa, mordiéndose el labio inferior. «Tiene las uñas largas y rojas», empezó, doblando los dedos, brillantes, como las de una princesa de los dibujos. «Y huele a fresa. Me gustó cómo olía. Y también tiene el pelo oscuro hasta los hombros. Y lleva zapatos de tacón alto, de esos que hacen ruido al andar. Mamá dice que son incómodos para caminar, pero que son bonitos». Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa descripción solo podía corresponder a una persona: Isabel Pardo, la directora de Recursos Humanos. 46 años, 5 de ellos en la empresa. Siempre impecable, siempre con una manicura perfecta de color cereza madura. El perfume de fresa era su seña de identidad, algo que todos en la oficina conocían y que permitía detectar su presencia a varios metros de distancia. «Muchas gracias, Lucía», dijo, intentando sonreír. «Has sido de gran ayuda. Pero que esto sea un secreto entre tú y yo, ¿de acuerdo? No se lo cuentes a nadie, ni siquiera a tu mamá, por ahora. Es importante». «Vale». La niña asintió con entusiasmo. «Sé guardar secretos. Mamá dice que soy la más fiable». Javier la siguió con la mirada mientras Lucía corría de vuelta a sus dibujos. Él sacó el teléfono y se dirigió a su despacho a paso rápido. Sus dedos pulsaban la pantalla, marcando el número de su secretaria. Elena Soto, de 29 años, llevaba 3 trabajando para él. Eficiente, precisa, nunca hacía preguntas innecesarias. «Elena, ¿todavía estás en la oficina?», preguntó en cuanto oyó su voz. «Sí,
Don Javier, estoy terminando unos informes. Perfecto. Escúchame con atención. Entró en su despacho y cerró la puerta. En 15 minutos necesito a toda la dirección de la empresa, a todos los que estén en la ciudad. Reunión de urgencia. Convócalos a todos. La voz de Elena denotaba sorpresa. Pero ya es tarde. Puede que algunos ya se hayan ido. A todos los que estén disponibles, atajó Javier. Gonzalo Ruiz, Isabel Pardo, Óscar Medina, Carlos Crespo, Verónica Jerez. No es negociable. Reunión en la sala de Junta. Tema, investigación interna. Entendido. Entendido. Elena estaba claramente desconcertada. Contacto con ellos ahora mismo. Javier se dejó caer en su sillón y se frotó el puente de la nariz. La habitación con grandes armarios y una flor en la ventana era el archivo del departamento de personal. Allí se guardaban los expedientes de los empleados, los contratos de trabajo y los historiales laborales. Pero lo más importante era que allí también se encontraba la caja fuerte con los contratos comerciales, a la que solo tenían acceso los jefes de departamento. Y el acceso de Isabel era legítimo, oficial. Abrió el portátil y empezó a navegar rápidamente por la base de datos interna. Isabel Pardo, directora de Recursos Humanos desde 2020. Reputación impecable, ni una sola queja. Salario de 2.800 euros al mes más bonificaciones trimestrales. Una oferta decente para el mercado, pero no excepcional. No valora y no paga como es debido. Las palabras de la niña resonaron en su cabeza. Javier abrió un archivo con los últimos datos sobre la competencia. Status Tech, una empresa tecnológica que en los últimos 6 meses se había expandido de forma agresiva, arrebatándole cliente. 3 contratos importantes se les habían escapado en los últimos 4 meses. En su momento, lo atribuyó a un marketing agresivo y a precios de derribo. ¿Y si la razón era más profunda? ¿Y si conocían de antemano las condiciones de su oferta y simplemente bajaban el precio? La puerta se entreabrió y entró Elena, una mujer alta y rubia con un elegante traje de pantalón. Don Javier, ya están llegando todos. Don Gonzalo estaba en casa, pero ya viene de camino. Ha dicho que estará aquí en 20 minutos. Los demás ya están llegando. Isabel Pardo dijo que tenía planes personales para esta noche, pero ¿qué vendrá? Bien, Javier asintió. Prepara la sala de Junta y contacta con Óscar Medina por separado. Que antes de la reunión me consiga los datos de acceso a la sala de archivos de la última semana. Todas las entradas y salidas, todos los que usaron sus tarjetas electrónicas. Me interesa especialmente el archivo de personal. Elena tomó nota, pero su mirada delataba preocupación. ¿Ha ocurrido algo? Es posible. Javier se levantó y cogió la chaqueta del perchero. Muy posible, pero de momento, que esto quede entre nosotros. Cuando se quedó solo, se acercó a la ventana. Abajo, en el aparcamiento iluminado, había varios coches, probablemente de los empleados que se quedaban hasta tarde. Su mirada recorrió las oscuras ventanas de los edificios de oficinas vecinos. En algún lugar de aquel desierto de hormigón del distrito financiero, estaban sus competidores. Y si Isabel realmente iba a entregarles información, tenía que actuar de inmediato. Recordó cómo la había contratado 5 años atrás. La entrevista había ido sobre rueda. Una experta en recursos humanos con formación jurídica y conocimiento de la legislación. Buenas referencias de sus trabajos anteriores. Isabel le había parecido una profesional capaz de construir un sistema claro y lo había construido, un sistema perfecto para sus propios intereses. Javier volvió a su escritorio y abrió el reglamento interno de la empresa. Sección, secreto comercial. Artículo 3.4. Los empleados con acceso a información confidencial se comprometen a no divulgarla a terceros bajo amenaza de responsabilidad disciplinaria y económica. Artículo 3.7. La entrega de documentos que contengan secretos comerciales sin la autorización por escrito de la dirección constituye una falta grave del contrato de trabajo y es motivo de despido inmediato. Las formulaciones eran claras. Solo quedaba demostrar los hechos. El teléfono vibró. Un mensaje de Óscar Medina. Don Javier. Estoy preparando los datos de acceso. ¿Algo grave? Muy grave. Tecleó Javier en respuesta. Miró el reloj. Habían pasado 12 minutos. 3 más y comenzaría algo que podría salvar la empresa o destruirla desde dentro. Porque si Isabel estaba preparando una filtración, significaba que algún competidor ya conocía sus puntos débiles, sabía con quién trabajaban, qué condiciones ofrecían a sus clientes y qué tecnologías desarrollaban. Javier salió de su despacho y se dirigió a la sala de junta. Por el camino, vio a Lidia Romero, una mujer de mediana edad con una bata gris descolorida y un trapo en la mano. Estaba fregando el suelo junto a la escalera, frotando con esmero las marcas de zapatos. Al verle, se apartó, moviendo el cubo de agua. Buenas noches, dijo Javier, deteniéndose. ¿Es usted Lidia? Buenas noches. Sí.
La mujer asintió, mirándole. ¿Pasa algo? Lo he limpiado todo como debía. Todo está perfecto, le aseguró. ¿Su hija está aquí? Sí, Lucía. Lidia se tensó aún más. No molesta, se sienta tranquilita. La vigilo. Es que no tengo con quién dejarla. Mi marido falleció hace 3 años y no tenemos familia. En el colegio no me la pueden guardar después de las 6, y mi turno empieza a las 5. No sé de qué otra forma hacerlo. No es por eso. Javier levantó una mano para detener sus excusas. Todo está bien. Es que me la he encontrado en el pasillo. Es una buena niña. Lista y educada. Gracias. Lidia se relajó un poco, pero en sus ojos aún se leía el recelo. La gente en su posición estaba acostumbrada a esperar problemas de sus jefes. Javier asintió y siguió su camino. En la sala de juntas ya había luz y se oían voces. Empujó la puerta y entró. Alrededor de la larga mesa había 4 personas sentadas. Gonzalo Ruiz, el director financiero, de 55 años, canoso y con la mirada severa de un contable experimentado. Carlos Crespo, el subdirector, de 33 años, ambicioso y enérgico. Verónica Jerez, la abogada de la empresa, de 31 años, siempre serena y precisa. Y por último, Isabel Pardo. Estaba sentada con las piernas cruzadas, mirando algo en su teléfono. Sus uñas rojas tamborileaban en la pantalla. El perfume de fresa se notaba incluso desde allí. En su rostro se leía una ligera irritación. Probablemente, la reunión había trastocado sus planes para la noche. Buenas noches, dijo Javier, cerrando la puerta. Gracias por venir tan rápido. Óscar se retrasa. Ya estoy aquí, se oyó una voz junto a la puerta. Entró Óscar Medina, el jefe de seguridad, de 38 años, un antiguo inspector de la Policía Nacional, de pelo corto y aspecto atlético. Llevaba una carpeta en la mano. Los datos de acceso, como pidió. Excelente. Javier se sentó a la cabecera de la mesa y recorrió con la mirada a los presentes. Colegas, tenemos un problema grave que requiere una solución inmediata. Isabel levantó la vista del teléfono y Javier captó su mirada. Por una fracción de segundo. Algo brilló en ella, recelo, miedo. Pero rápidamente se recompuso y adoptó una expresión de cortés interés. ¿Qué ha ocurrido? ¿Don Javier?, preguntó. Y en su voz no había ni una sombra de inquietud. Javier abrió lentamente su portátil. Ahora lo sabrán, dijo. Ahora lo sabrán todos. Javier recorrió con la mirada a los sentados a la mesa y hizo una pausa, permitiendo que cada uno sintiera la gravedad del momento. Gonzalo Ruiz escuchaba con interés, sus canosas cejas se juntaron sobre el puente de la nariz. Carlos Crespo se enderezó en su silla, dejando a un lado el teléfono. Verónica Jerez sacó un bloc de notas y un bolígrafo, una costumbre de abogada para registrar todo lo importante. Isabel Pardo seguía en la misma postura relajada, pero sus dedos habían dejado de deslizarse por la pantalla del teléfono. Hace hora y media, comenzó Javier. He tenido conocimiento de una posible filtración de información comercial desde nuestra empresa. Se trata de documentos con datos confidenciales que podrían ser entregados a terceros. ¿Una filtración? Gonzalo Ruiz frunció el ceño. ¿De dónde ha salido esa información? La fuente es fiable, respondió Javier secamente. Por ahora, no puedo decir más. Lo importante es otra cosa. Si esto es cierto, debemos actuar de inmediato. Óscar, ¿qué tienes? Óscar Medina abrió la carpeta y extendió varias hojas impresas sobre la mesa. A petición suya, he revisado los datos de las tarjetas de acceso de la última semana, dijo, pasando el dedo por las líneas. El archivo de personal. La sala está bajo control. La entrada es solo con llave electrónica. 5 personas tienen acceso. Usted, don Javier, don Gonzalo como director financiero, doña Isabel como directora de recursos humanos, Carlos como subdirector y yo como jefe de seguridad. ¿Y quién ha entrado esta semana?, preguntó Javier. ¿Usted? ¿El lunes por la mañana? Para coger el expediente de un nuevo empleado. Óscar repasó la lista. Don Gonzalo. ¿El martes? Para revisar contratos con proveedores. ¿Y doña Isabel? 3 veces, el lunes a las 6 de la tarde, el miércoles a las 7 de la tarde y hoy a las 6:30. Javier dirigió su mirada a Isabel. Ella escuchaba sin inmutarse, pero él notó cómo apretaba los labios con un poco más de fuerza. Isabel se dirigió a ella Javier. ¿Puede explicar por qué necesitó entrar al archivo 3 veces esta semana fuera del horario laboral? Ella se encogió de hombro, un gesto que a Javier le pareció demasiado afectado. Trabajo constantemente con documentos de personal, respondió con voz firme. Esta semana estaba preparando informes para Hacienda, revisando contratos de trabajo. Son parte de mis funciones. ¿Por qué tengo que justificar cuando las realizo? Porque hay motivos para creer que del archivo podría haberse producido una filtración de información, dijo Javier con dureza.
y sus visitas fuera del horario laboral resultan sospechosas. ¿Sospechosas? Isabel sonrió, pero su risa sonó forzada. Don Javier, llevo 5 años trabajando en esta empresa. Tengo una reputación impecable. ¿Con qué base se atreve a sospechar de mí? Con la base de la Ley de Secretos Empresariales, intervino Verónica Jerez sin levantar la vista de su blog. Según la legislación, cualquier empleado con acceso a información confidencial puede ser investigado si existen sospechas fundadas de divulgación. El empleador tiene derecho a llevar a cabo una investigación interna. Exacto, asintió Javier. Verónica, por favor, explícanos qué regula exactamente esta ley. La abogada pasó una página en su blog. Establece el régimen jurídico de protección del secreto empresarial. Se considera secreto empresarial toda información que tenga un valor comercial, real o potencial, por ser desconocida para terceros. En nuestro caso, esto incluye contratos con clientes, condiciones de colaboración, política de precios, desarrollos técnicos. La ley establece la responsabilidad por su divulgación. El empleado culpable de la divulgación está obligado a indemnizar por los daños causados. Además, puede haber responsabilidad disciplinaria, incluyendo el despido procedente. Todo eso es teoría, dijo Isabel con frialdad. Pero no tienen ninguna prueba de que yo haya revelado nada. No pueden simplemente acusarme sin más. Óscar, Javier se volvió hacia el jefe de seguridad. ¿Qué hay de las cámaras de vídeo? ¿Hay cámaras en los pasillos?, respondió Óscar. En el propio archivo no hay, por la ley de protección de datos. Pero la entrada y la salida quedan registradas. Puedo revisar las grabaciones de la última semana. Hazlo, ordenó Javier. Quiero ver quién entró, cuándo y qué se llevó. Eso es una violación de mis derechos, protestó Isabel. No pueden vigilarme. Si podemos, intervino de nuevo Verónica. La videovigilancia en zonas comunes es legal. Usted firmó su consentimiento al ser contratada. Además, en su contrato de trabajo hay una cláusula que estipula que, ante la sospecha de una violación del secreto comercial, el empleador tiene derecho a realizar una investigación interna utilizando todos los medios disponibles. Isabel palideció. Javier vio cómo intentaba mantener la compostura, pero la tensión era cada vez mayor. Don Gonzalo, se dirigió Javier al director financiero. Dígame, ¿ha habido últimamente algo extraño con los documentos financieros? ¿Copias no autorizadas? ¿Solicitudes fuera de lo habitual? Gonzalo Ruiz se quedó pensativo, acariciándose la barbilla. ¿Ahora que lo pregunta? Sí, hubo algo. Anteayer descubrí que alguien había solicitado desde el sistema de contabilidad un resumen de los contratos con clientes del último año, y la solicitud no provenía del departamento financiero. ¿De dónde?, preguntó Javier bruscamente. De Recursos Humanos. Gonzalo miró a Isabel. En ese momento pensé que sería para algún informe interno. No le di importancia. Y era para un informe, dijo Isabel rápidamente. Estaba preparando un análisis de salarios en comparación con la facturación de la empresa. Es una práctica normal. Muéstreme ese informe, y pidió Javier. Se hizo el silencio. Isabel lo miraba, y en su mirada apareció por primera vez el desconcierto. Aún no lo he terminado, dijo finalmente. Es un borrador. ¿Dónde está el borrador?, insistió Javier. ¿Podemos verlo en su ordenador? No, respondió ella. Demasiado rápido. Es material de trabajo. No estoy obligada a mostrarlo hasta que esté terminado. Carlos Crespo, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Isabel, dijo en voz baja, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no muestra simplemente el archivo? Eso despejaría todas las dudas. Porque es humillante, estalló ella. Se me acusa sin pruebas. Llevo 5 años trabajando aquí, y me someten a un interrogatorio por culpa de unos rumores. No son rumores, dijo Javier con calma. Es información que considero fidedigna, y hasta que no dé explicaciones, la investigación continuará. Se levantó y caminó por la sala. Fuera, la oscuridad se cernía sobre la ciudad. Las luces urbanas se encendían una tras otra. En algún lugar, en uno de esos edificios, estaban los de Status Tech, esperando unos documentos que podrían darles una ventaja. Javier sentía que el tiempo se agotaba. Óscar, dijo, consigue las grabaciones de las cámaras. Me interesan especialmente los momentos en que Isabel salía del archivo. Comprueba si llevaba carpeta, archivos, memorias USB, cualquier cosa que pudiera contener información. Entendido, asintió Óscar y cogió su teléfono. Verónica, continuó Javier, prepara la base legal para una investigación interna. Necesito todos los documentos que confirmen nuestro derecho a supervisar las acciones de un empleado. Y busca el contrato de trabajo de Isabel, especialmente la sección sobre el secreto comercial. Lo haré. Verónica escribía a toda prisa,
Don Gonzalo, Javier se volvió hacia el director financiero. Necesito una lista de todos los documentos a los que Isabel tenía acceso, especialmente los que conciernen a nuestros clientes clave y contratos estratégicos. De acuerdo. Gonzalo asintió. Me pongo a ello ahora mismo. Isabel se levantó bruscamente de su silla. No estoy obligada a quedarme aquí escuchando esto, gritó. No tienen derecho a retenerme. Siéntese, dijo Javier con frialdad. Es una reunión de trabajo y todavía no ha terminado. Se están discutiendo asuntos relacionados con la seguridad de la empresa en su presencia. Si se marcha ahora, se considerará una negativa a dar explicaciones y servirá como base adicional para la investigación. Isabel se sentó lentamente en su silla. Le temblaban las manos y las escondió bajo la mesa. Carlos, Javier miró a su subdirector. Contacta con el departamento de informática, que revisen el correo corporativo de Isabel del último mes. Me interesan especialmente los correos enviados a direcciones externas y cualquier archivo adjunto de gran tamaño. ¿Eso es legal?, preguntó Carlos. Absolutamente, confirmó Verónica. El correo corporativo es propiedad de la empresa. El empleador tiene derecho a revisar la correspondencia de los empleados si hay sospechas de una falta disciplinaria o de divulgación de secretos comerciales. Hay jurisprudencia que lo respalda. Carlos asintió y salió de la sala, sacando su teléfono. Javier volvió a sentarse a la cabecera de la mesa y miró a Isabel. Ella estaba sentada con la vista fija en la mesa y, por primera vez en toda la noche, parecía realmente asustada. Isabel dijo en un tono más bajo, si sabe algo, es mejor que lo diga ahora. Si se descubre que realmente planeaba entregar documentos a la competencia, las consecuencias serán mucho más graves. Podrían llegar a ser penales. ¿Penales? Levantó la vista hacia él. Artículo 278 del Código Penal, aclaró Verónica. Apoderamiento y revelación de secretos de empresa. Las penas van desde multas hasta prisión de 2 a 4 años. Si se causa un perjuicio grave, la pena puede ser mayor. Isabel se cubrió el rostro con las manos. Yo no quería. Empezó, pero se interrumpió. Continúe, dijo Javier con suavidad. Ella negó con la cabeza y se enderezó, intentando de nuevo recuperar el control. No diré nada sin un abogado. Está en su derecho, asintió Javier. Pero eso no detendrá la investigación. La puerta se abrió y volvió Óscar con una tablet en las manos. Don Javier, he recuperado las grabaciones de las cámaras, dijo. Y hay algo interesante. Puso la tablet sobre la mesa y reprodujo un vídeo. En la pantalla apareció el pasillo junto al archivo. La marca de tiempo indicaba el día anterior, 6:47. Miren, señaló Óscar con el dedo. Aquí está doña Isabel entrando en el archivo. Manos vacías, solo un bolso al hombro. Todos se inclinaron hacia la pantalla. Efectivamente, en la grabación se veía a Isabel pasar su tarjeta electrónica por el lector y desaparecer tras la puerta. Y ahora, miren lo que pasa después. Óscar avanzó la grabación. Sale 23 minutos más tarde. La imagen continuó. La puerta del archivo se abrió e Isabel salió al pasillo. En sus manos llevaba una fina carpeta de documento. Dijo Javier. Amplía la imagen. Óscar amplió la imagen. La carpeta era una simple carpeta de cartón, pero en ella se veía una pegatina roja con la palabra confidencial. Es el marcado que usamos para documentos con secreto comercial, aclaró Gonzalo. Usamos esas pegatinas para los contratos con clientes clave. Todos miraron a Isabel. Ella permanecía inmóvil, con la vista clavada en la mesa. ¿Y qué pasó después con esa carpeta?, preguntó Javier. Óscar cambió de nuevo la grabación. Luego camina por el pasillo hacia su despacho. Allí hay un punto ciego para la cámara, pero 40 minutos después sale de la oficina. La carpeta ya no está. ¿Dónde está la carpeta?, preguntó Carlos, que había regresado a la sala. Eso es lo que hay que averiguar, dijo Javier, sin apartar la vista de Isabel. Isabel, ¿quiere decir algo? Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido. Sus uñas rojas se clavaban en los reposabrazos de la silla. Empezó, pero la voz se le quebró. En ese momento, sonó el teléfono de Carlos. Miró la pantalla y luego a Javier. Es de informática, dijo. Dicen que tienen información urgente sobre el correo de Isabel. Javier asintió. Pon el altavoz. Carlos pulsó el botón y la voz del administrador de sistemas resonó en la sala. Carlos, hemos revisado el correo corporativo de Isabel Pardo. Hemos encontrado varios correos enviados a una dirección externa. Los correos habían sido borrados de la bandeja de enviados, pero los hemos recuperado del archivo. En uno de ellos, enviado anteayer, hay un archivo adjunto, un fichero con contratos y un texto. Lee el texto, ordenó Javier. Los contratos estarán en tu poder antes del viernes. Después, discutiremos las condiciones de mi incorporación.
Espero que tu oferta sea más digna que la que tengo ahora. Se hizo un silencio sepulcral. Isabel se cubrió la cara con las manos y sus hombros empezaron a temblar. Javier se enderezó lentamente en su silla. Creo, dijo en voz baja, que ahora tenemos todas las pruebas. Isabel Pardo permanecía sentada, sin levantar la cabeza, y solo su respiración agitada delataba su estado. Sus uñas rojas, que una hora antes tamborileaban con seguridad sobre la pantalla del teléfono, ahora se aferraban al borde de la mesa. Javier la miraba y sentía una extraña mezcla de decepción y alivio. Decepción, porque había confiado en esa persona durante 5 años. Alivio, porque sus peores sospechas se habían confirmado antes de que el daño fuera irreparable. Carlos, dile a Informática que descarguen todos los correos recuperados y registren la hora de envío, ordenó Javier. Que preparen un informe completo con los detalles técnicos. Lo necesitaremos para la documentación. Se lo transmito ahora mismo, asintió Carlos, inclinado sobre su teléfono. Gonzalo Ruiz se recostó en su silla y negó con la cabeza. Isabel, ¿pero cómo has podido? En su voz no había tanto ira como perplejidad. 5 años de trabajo, un sueldo estable, primas, ¿para qué? Ella levantó la cabeza, y Javier vio que tenía los ojos enrojecidos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino más bien la rabia y la desesperación de alguien acorralado. ¿Un sueldo estable? Repitió con amargura. 2.800 euros al mes. ¿Saben cuánto cobran los directores de recursos humanos en empresas decentes? 4.000, 5.000. ¿Y a mí qué me dan? Una subida de 100 euros una vez al año. Y eso que llevo todo el departamento sobre mis hombros. Eso no es una excusa, dijo Javier con dureza. Si no estaba satisfecha con las condiciones, podrías haber venido a hablar. Podrías haber buscado otro trabajo de forma legal, pero no vender información a la competencia. ¿Hablar? Isabel soltó una risa amarga. Vine hace 6 meses a pedir una revisión de mi sueldo. ¿Saben qué me respondieron? Ahora no podemos. Hay crisis, hay que esperar. Y luego me entero de que al nuevo jefe de informática le dan de entrada 3.500. Porque es un hombre. Porque un programador es más importante que alguien de recursos humanos. Porque el departamento de informática genera ingresos para la empresa, respondió Javier fríamente. Y el de recursos humanos es un departamento de soporte. Lo sabías perfectamente cuando aceptaste el trabajo. Isabel se levantó de un salto, con el rostro desfigurado. ¿Un departamento de soporte? Así es como nos ven. Trabajo 12 horas al día, resuelvo conflictos, gestiono la documentación, busco personal. ¿Y ustedes lo llaman soporte? Siéntate, ordenó Javier. Las emociones no sirven de nada ahora. Ella se dejó caer de nuevo en la silla, pero su mirada seguía lanzando rayo. Verónica Jerez, que hasta entonces había guardado silencio, intervino con delicadeza. Isabel, debo informarle oficialmente de las consecuencias, dijo con un tono profesional y sereno. En este momento, se han reunido las siguientes pruebas en su contra. Primero, acceso ilegal a documentos no relacionados con sus funciones directas. Segundo, copia y sustracción de información confidencial. Tercero, intento de transmitir esta información a una organización competidora. Esto se califica como una falta muy grave de la disciplina laboral y revelación de secretos comerciales. No he transmitido nada, gritó Isabel. ¿Envié el correo? Sí. Pero los documentos aún no los han recibido. Eso no importa, continuó Verónica con calma. Según la ley, la mera revelación de la información ya constituye una infracción. No es necesario que el tercero haya llegado a utilizarla. El hecho de la transmisión o la intención de transmitir ya configuran el ilícito. Óscar Medina, que estaba mirando algo en su tablet, levantó de repente la cabeza. Don Javier, hay algo más, dijo. He comprobado las llamadas desde el teléfono de empresa de Isabel. En las últimas 2 semanas, 7 llamadas al mismo número. Duración de las conversaciones, entre 5 y 15 minutos. He buscado el número en la base de datos. Está registrado a nombre de la empresa Status Tech. Departamento de Personal. Gonzalo Ruiz se puso en pie de un salto. ¿Status Tech? ¿Los mismos que nos quitaron 3 contratos en los últimos meses? Exacto, confirmó Javier. Ahora se entiende de dónde sacaron la información sobre nuestras condiciones. Isabel apretó los labios y se volvió hacia la ventana. Isabel, Javier se inclinó hacia adelante. Comprende que ahora puede arreglar en parte la situación. Cuéntelo todo, ¿qué transmitió exactamente? ¿Con quién contactó? ¿Qué documentos copió? Ella guardó silencio, mirando la oscuridad tras la ventana. Si se niega a cooperar, continuó Javier, entregaremos el material a las autoridades. Ya no será solo un despido, sino un caso penal. Pues que lo entreguen, dijo Isabel con voz ahogada. De todos modos, mi carrera aquí está acabada. ¿Su carrera? En general, está acabada, espetó Carlos con dureza. Después de esto,
Ninguna empresa decente la contratará. La reputación en nuestro sector lo es todo. Y usted acaba de destruirla. Isabel se estremeció, pero siguió en silencio. Javier intercambió una mirada con Verónica. La abogada asintió casi imperceptiblemente. Legalmente, estaban en terreno firme. Las pruebas eran suficientes. Bien, dijo Javier. Ya que se niega a dar explicaciones, pasemos al procedimiento. Verónica, describe los pasos a seguir. Jerez abrió su bloc de notas en una página nueva. Según el Estatuto de los Trabajadores, artículo 54, el contrato de trabajo puede extinguirse por decisión del empresario mediante despido disciplinario en caso de transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. La revelación de secretos es una causa justificada de despido. Antes de tomar la decisión, el empresario debe solicitar al trabajador una explicación por escrito. Si se niega a darla, se levanta un acta al respecto. Javier sacó una hoja en blanco de una carpeta y la puso delante de ella. Le exijo oficialmente una explicación por escrito sobre los hechos descubiertos. Tiene 2 días hábiles para presentarla. Su negativa quedará registrada en un acta. Ella miró la hoja de papel y luego a Javier. ¿Y si me niego? Entonces, en 2 días recibirá la carta de despido por causas disciplinarias, por revelación de secretos comerciales, aclaró Verónica. En su vida laboral quedará constancia. Además, la empresa se reserva el derecho de presentar una demanda por daños y perjuicios. ¿Qué daños? Isabel rió nerviosamente. Si no llegué a entregar nada. Gonzalo Ruiz abrió su portátil y giró la pantalla hacia ella. Los 3 contratos que perdimos en los últimos 4 meses, dijo, mostrando una tabla. El beneficio potencial total suma 800.000 euros. Si se demuestra que la pérdida está relacionada con la información que usted proporcionó, la empresa tiene derecho a reclamar esa cantidad. Isabel palideció. ¿800.000? ¿Están locos? En mi vida he tenido tanto dinero. Entonces lo pagará a plazos el resto de su vida, dijo Gonzalo con indiferencia. O se embargarán sus bienes. ¿Tiene piso propio? Ella asintió, incapaz de articular palabra. Perfecto, continuó el director financiero. Habrá de dónde cobrar. Javier levantó una mano, deteniendo a Gonzalo. Espera. Isabel, se lo pregunto por última vez. ¿Está dispuesta a cooperar? ¿A contar todo lo que transmitió? ¿A quién y cuándo? Si es así, quizás encontremos una forma de minimizar las consecuencias. Ella estaba sentada, con la cabeza gacha, y sus hombros temblaban levemente. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos se leía la desesperanza. Me prometieron 4.000 euros al mes, dijo en voz baja, y el puesto de directora de personal. Dijeron que era una profesional demasiado buena para estar cobrando un sueldo de limpiadora. ¿Un sueldo de limpiadora? Repitió Javier. 2.800 es un sueldo de limpiadora para mi nivel. Sí, estalló Isabel. Soy abogada y psicóloga. Tengo 2 másteres, 10 años de experiencia. Y cobro como una secretaria. Javier negó con la cabeza. Continúe. ¿Qué les entregó? Isabel guardó silencio, sopesando claramente sus opciones. Luego suspiró profundamente. La lista de nuestros clientes clave comenzó, con contactos, condiciones de los acuerdos, importes de los contratos. También copias de los 3 contratos más importantes. Incluían las condiciones de pago, los plazos, las especificaciones técnicas. Hizo una pausa. ¿Y? Preguntó Javier con severidad. Un documento interno sobre la planificación de la expansión de la empresa para el próximo año, terminó. Contenía los nombres de las ciudades donde planeaban abrir sucursales, los presupuestos, los plazos. Carlos golpeó la mesa con el puño. Pero eso es el plan estratégico. Es información clasificada. ¿Cómo accedió a él? Don Gonzalo lo dejó en el archivo después de una reunión, dijo Isabel en voz baja. Vi la carpeta cuando fui a coger unos documentos de personal. Le hice fotos con el móvil. Gonzalo se puso rojo de ira. Lo dejé allí 5 minutos, mientras iba a por un café. Esos 5 minutos fueron suficientes, señaló Javier secamente. Continúe. Isabel, ¿cuándo entregó esos documentos? Todavía no los he entregado, dijo ella rápidamente. Lo juro. ¿Solo envié un correo con parte de la información? La lista de cliente. Eso fue anteayer. El resto debía entregarlo mañana por la noche. Habíamos quedado en una cafetería. Óscar Medina se inclinó hacia Javier y dijo en voz baja. Si la reunión es mañana, podemos organizar una entrega controlada. Registraríamos el momento en que el representante de Status Tech recibe los documentos. Eso reforzaría nuestra posición para la demanda. Javier lo pensó. La idea era buena, pero arriesgada. Verónica, ¿es legal? Preguntó. La abogada asintió. Sí, si actuamos en defensa de los intereses de la empresa.
Podemos invitar a un agente de policía como testigo. Lo importante no es provocar el delito, sino registrar lo que ya estaba planeado. ¿Y si cancelan la reunión?, preguntó Carlos. Aún así, tendremos pruebas de la intención, explicó Verónica. La correspondencia, las llamadas, el testimonio de Isabel. Es suficiente para el despido y una demanda civil. Javier miró a Isabel. Estaba sentada, encorvada, con aspecto de estar completamente derrotada. ¿Está dispuesta a colaborar en el registro de la entrega de los documentos?, le preguntó. Ella levantó la cabeza, y en sus ojos brilló el miedo. ¿Cómo? ¿Quieren que vaya a la reunión y que vaya? Entregue los documentos preparados, y nosotros registraremos el hecho de la entrega, explicó Oscar. Eso demostrará que Status Tech aceptó conscientemente información robada. Podremos demandarlos. ¿Y qué pasará conmigo? La voz de Isabel temblaba. La despediremos de todos modos, dijo Javier con sinceridad. Pero si colabora con la investigación, podemos no presentar una demanda contra usted. Nos limitaremos al despido disciplinario. ¿Y si me niego? Al despido se sumará una demanda por 800.000 euros, le recordó Gonzalo. Y posiblemente un proceso penal. La elección es suya. Isabel se cubrió el rostro con las manos. Pasaron unos largos segundos. De acuerdo, dijo finalmente. Ayudaré, pero solo si prometen no demandarme. Javier miró a Verónica. Ella asintió. Esa condición podía formalizarse por escrito. Trato hecho, dijo Javier. Verónica preparará un acuerdo. Usted colabora en el registro de la entrega, y nosotros no presentamos una demanda civil. Pero el despido se mantiene. ¿Cuándo es la reunión?, preguntó Oscar. Mañana a las 7 de la tarde, respondió Isabel. ¿En la cafetería El Espejo? En el centro. Tengo que llevar una memoria USB con el resto de los documentos. Bien, Oscar asintió. Prepararemos un equipo operativo. Cámaras, micrófonos, testigos. Todo quedará registrado. Javier se puso en pie. Por hoy hemos terminado. Isabel, a partir de mañana queda suspendida de sus funciones. Su acceso a los sistemas de trabajo será bloqueado. Preséntese mañana a las 6 de la tarde. Recibirá instrucciones. Los demás, preparen los documentos. Don Gonzalo, calcule el daño real. Verónica, prepare toda la documentación legal. Oscar, encárguese de organizar la operación. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde para discutir los detalles. Todos asintieron y empezaron a recoger sus cosas. Isabel se levantó, tambaleándose, y se dirigió a la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. Don Javier dijo en voz baja. Yo no quería hacer daño a la empresa. Solo quería una vida mejor. Todos queremos una vida mejor, respondió Javier. Pero no todos traicionan a quienes confiaron en ellos para conseguirla. Ella asintió y salió. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. Javier se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. En algún lugar, en una de esas oficinas, la gente de Status Tech esperaba una información que podría darles una ventaja. Pero mañana, en su lugar, recibirían una desagradable sorpresa. ¿Cree que no huirá?, preguntó Carlos, acercándose a él. No huirá, dijo Javier con seguridad. No tiene a dónde ir. Y lo sabe. Se volvió hacia los que quedaban en la sala. Gracias a todos por la rapidez. Mañana será un día difícil. Vayan a casa, descansen. Los necesito a todos en forma. Cuando todos se hubieron marchado, Javier se quedó solo en la oscura sala de junta. Pensó en lo que podría haber pasado si no hubiera sido por el encuentro casual con una niña en el pasillo. La empresa podría haber perdido clientes, reputación, dinero. Y todo por el rencor de una persona que decidió que no le pagaban lo suficiente. Javier apagó la luz y salió al pasillo. Le esperaba otra noche en vela. El día siguiente comenzó para Javier Serrano a las 6 de la mañana. Apenas había dormido. Pasó toda la noche repasando en su cabeza los posibles escenarios de la operación que se avecinaba. Demasiadas cosas podían salir mal. Isabel podía cambiar de opinión y no acudir a la cita. Los representantes de Status Tech podían sospechar algo y cancelar la entrega. O, lo que era peor, podían intentar excusarse diciendo que no sabían que la información era robada. Javier estaba sentado en la cocina de su apartamento con una taza de café solo bien cargado, revisando los documentos que Verónica Jerez le había enviado la noche anterior. El borrador del acuerdo de colaboración con Isabel, la base legal para registrar la entrega, el cálculo de los posibles daños de Gonzalo. Todo estaba medido al milímetro, pero la ansiedad no le abandonaba. A las 8:30 llegó a la oficina. Normalmente, a esa hora la empresa apenas empezaba a despertar. Los empleados llegaban sobre las 9, tomaban café, comentaban los planes del día. Pero hoy el ambiente era diferente. Javier sentía la tensión en el aire. La gente intercambiaba miradas, susurraba. Las noticias en empresas así se propagan rápido.
Y aunque la reunión de ayer había sido a puerta cerrada, los rumores se habían filtrado. Elena Soto le recibió junto a su despacho con una carpeta y una expresión de preocupación. Don Javier. Buenos días, dijo. Han llamado de Status Tech. Un tal Vicente Campos se ha presentado como director de desarrollo. Ha pedido que le devuelva la llamada a lo largo del día. Ha dicho que era un asunto urgente. Javier se detuvo. ¿Campos? Era el mismo con el que Isabel había estado en contacto. Óscar Medina había comprobado los contactos ayer. Elena consultó sus notas. Sí, el mismo. Las llamadas de Isabel iban a su número. Interesante. Javier frunció el ceño. Eso significa que están nerviosos. Bien, apúntalo. Le llamaré después de comer. Que esperen en la incertidumbre. Entró en su despacho y lo primero que hizo fue llamar a Óscar Medina. Óscar, ¿cómo va la preparación? Todo según lo previsto, respondió el jefe de seguridad. He inspeccionado personalmente la cafetería El Espejo esta mañana. Es un local pequeño, 3 salas, afluencia media. He hablado con el encargado. Nos han permitido instalar una cámara en la sala donde suelen tener lugar las reuniones de negocio. Diremos que es para controlar al personal. Además, uno de nuestros hombres se sentará en la mesa de al lado con un micrófono direccional. Y por supuesto, Isabel llevará una grabadora en el bolso. ¿Estás seguro de que vendrá? La he llamado esta mañana. Lo ha confirmado. Dice que Campos le escribió ayer por la noche para concretar la hora. No sospechan nada. Excelente. ¿A quién llevamos como testigos? ¿A usted? ¿A mí? A Verónica Jerez como abogada, enumeró Óscar. Y he hablado con un inspector de la comisaría del distrito. Oficialmente, estará, de paso. Pero a mi señal, entrará y levantará acta del hecho de la entrega. Eso dará validez legal a todo el procedimiento. Bien pensado, aprobó Javier. Nos vemos a las 5 en mi despacho. Instrucciones finales. Colgó el teléfono y se quedó pensativo. La llamada de Campos le preocupaba. Quizás algo les había salido mal. O simplemente querían confirmar los detalles. O tal vez ya se habían dado cuenta de que Isabel había sido descubierta y estaban tanteando el terreno. A las 10 de la mañana, entró en su despacho Gonzalo Ruiz con una gruesa carpeta. Don Javier, he terminado los cálculos, dijo el director financiero, extendiendo unas tablas sobre la mesa. Mire, los 3 contratos que perdimos en los últimos 4 meses. El primero, Tecnoprom, se fue a Status Tech en agosto. Importe del contrato, 250.000 euros. El segundo, Sistemas del Norte, en septiembre, 350.000. El tercero, Logística Levante, en octubre, 200.000. Total, preguntó Javier. 800.000 euros. Gonzalo pasó el dedo por la línea final. Esas son las pérdidas directas. Si contamos el lucro cesante y el daño a la reputación, la cifra se duplicaría. Javier asintió. ¿Puedes demostrar la conexión entre la filtración y la pérdida de los contratos? En parte. Gonzalo asintió. He conseguido las condiciones que Status Tech ofreció a nuestros clientes. En los 3 casos, su oferta era entre un 5% y un 7% más baja que la nuestra. Justo lo necesario para superar nuestro precio sin entrar en pérdida. Como si supieran exactamente qué cifra ofrecer. ¿Y lo sabían?, dijo Javier con amargura. Isabel les pasó nuestras propuestas comerciales. Simplemente bajaron el precio y se llevaron a los clientes. Exacto. Gonzalo volvió a guardar los documentos en la carpeta. Eso se llama competencia desleal. La multa para personas jurídicas puede ser considerable, además de la indemnización por daños y perjuicio. Eso significa que después de la reunión de hoy, tendremos todos los motivos para demandarlos, resumió Javier. Bien, prepara el expediente completo. En cuanto registremos la entrega, presentamos la demanda. Gonzalo se fue y Javier se quedó solo con sus pensamientos. Sabía que el proceso judicial podría prolongarse durante meses, incluso años. Pero era una cuestión de principios demostrar que con su empresa no se jugaba. A las 2 de la tarde, le llamó Verónica Jerez. Don Javier, he hablado con Isabel, informó la abogada. Ha firmado el acuerdo de colaboración. Se compromete oficialmente a acudir a la reunión, entregar los documentos preparados y declarar sobre sus contactos con los representantes de Status Tech. A cambio, nos comprometemos a no presentar una demanda civil contra ella. El despido disciplinario se mantiene. ¿Cómo está? ¿Aguanta? Verónica guardó silencio un momento. Está destrozada, pero se mantiene firme. Ha preguntado qué pasará después del despido. ¿Le he dicho la verdad? ¿Que con esa anotación en su vida laboral será difícil encontrar trabajo? Especialmente en nuestro sector. Fue su elección, dijo Javier con dureza. Nadie la obligó a vender información. Lo entiendo, asintió Verónica. Pero al fin y al cabo, es una persona y cometió un error. Hay errores y errores. Javier se frotó el puente de la nariz. Olvidar enviar un correo es un error.
Robar deliberadamente un secreto comercial y venderlo a la competencia es una traición. Después de hablar con Verónica, Javier decidió finalmente devolver la llamada a Campos. Tenía curiosidad por oír lo que diría el hombre que en unas pocas horas sería sorprendido robando información ajena. Marcó el número. Respondieron al tercer tono. Vicente Campos. Dígame, se oyó una voz segura. Buenos días. Soy Javier Serrano. De Serrano Soluciones, se presentó Javier. Llamaba esta mañana. ¿Ah? Don Javier. La voz se volvió aún más animada. Gracias por devolver la llamada. Verá, me gustaría reunirme con usted para discutir una posible colaboración entre nuestras empresas. ¿Colaboración? Javier apenas pudo contener una sonrisa. Que yo sepa, somos competencia. Bueno, competencia es una palabra muy fuerte, rió Campos. El mercado es grande, hay sitio para todos. Creo que podríamos encontrar puntos en común, repartirnos las áreas de influencia, por así decirlo. ¿No le parece una idea interesante? Una idea interesante, dijo Javier con cautela. ¿Y qué propone exactamente? Quedemos y lo discutimos con un café, propuso Campos. Quizás esta misma tarde. Estaré por su zona. Hoy no puedo, replicó Javier. Tengo asuntos importantes. Quizás en otra ocasión. Qué lástima, en la voz de Campos se notó la decepción. Bueno, pues ya contactaremos más adelante. Que tenga un buen día, don Javier. Igualmente. Javier colgó y se quedó pensando. Campos estaba claramente tanteando el terreno. Quizás ya olían que algo iba mal. O era un intento de desviar la atención antes de la reunión de la tarde con Isabel. En cualquier caso, en unas pocas horas todo se aclararía. A las 5 de la tarde, todo el equipo se reunió en el despacho de Javier. Óscar Medina desplegó sobre la mesa un plano de la cafetería y colocó pequeñas figuras que representaban a los participantes. Miren, dijo, señalando el plano. Isabel llegará primero, se sentará en una mesa junto a la ventana en la sala del fondo. Es su lugar habitual, así lo acordaron. Campos llegará un poco más tarde. Nuestro hombre, Marcos, del Departamento de Seguridad, se sentará en la mesa de al lado, haciéndose pasar por un cliente. Llevará un micrófono direccional camuflado en una tablet. La cámara está sobre la barra y cubre toda la sala. ¿Y dónde estaremos nosotros?, preguntó Verónica. En el coche, en el aparcamiento, respondió Óscar. Marcos nos transmitirá el audio en tiempo real. En cuanto Isabel entregue la memoria USB, daré la señal al inspector. Él entrará, se identificará y pedirá a todos que le acompañen a comisaría para prestar declaración. Allí levantaremos acta y registraremos los testimonios. ¿Y si Campos intenta destruir la memoria?, expresó su preocupación Carlos. No le dará tiempo, dijo Óscar con seguridad. El inspector entrará 30 segundos después de la entrega. 1 minuto como máximo. En ese tiempo, físicamente no podrá hacer nada en público. De acuerdo, asintió Javier. ¿Isabel conoce todo el plan? Sí, confirmó Verónica. Llegará a la cafetería sola, entrará, se sentará en la mesa y se comportará con naturalidad, como si no pasara nada. La grabadora está en su bolso, no debe sacarla. Lo principal es que el propio Campos confirme que conoce el origen de la información y que está dispuesto a aceptarla. ¿Y si se niega?, preguntó Carlos. Si dice que no entiende de qué se le habla. Entonces Isabel debe insistir, explicó Óscar. Recordarle sus acuerdos previos, mencionar la cantidad que le prometieron. Todo eso quedará grabado. Aunque no coja los documentos, el intento de entrega y su conocimiento de los hechos quedarán demostrados. Javier miró el reloj. Las 5:30. Salgamos ya. Óscar, tú conduces. Verónica, coge los documentos. Carlos, te quedas al mando. Si algo sale mal, te llamaré. Bajaron al aparcamiento y subieron a una discreta berlina oscura. Óscar arrancó el coche y se adentraron en las calles de la ciudad al atardecer. No había mucho atasco y en 20 minutos aparcaron cerca de la cafetería El Espejo. Desde allí se veía bien la entrada, pero desde fuera era imposible verlos a ello. A las 6:45 llegó un taxi a la cafetería, del que se bajó Isabel. Iba vestida de manera formal, traje de pantalón negro, blusa clara, el pelo recogido. En la mano llevaba un pequeño bolso de cuero. Javier la siguió con la mirada. Entró sin mirar atrás. Marcos ya está en su sitio, informó Óscar, mirando su teléfono. Isabel se ha sentado en la mesa, ha pedido un café. Se comporta con calma. Pasaron 10 minutos de tensa espera. En el coche reinaba el silencio, solo roto por el ruido de los coches que pasaban. A las 6:58, un todoterreno negro aparcó cerca de la cafetería. De él se bajó un hombre de unos 50 años, alto, canoso, con un abrigo caro. Javier lo reconoció por la foto que Óscar le había enseñado por la mañana. Vicente Campos. Ha llegado, dijo Óscar en voz baja y activó el altavoz del teléfono.
A través del altavoz se oyeron los sonidos amortiguados de la cafetería, el tintineo de la vajilla, una música suave, las voces de los clientes. Luego, se escuchó claramente la voz de Isabel. «Buenas tardes, don Vicente». «Buenas tardes». Isabel respondió una voz masculina. «Perdone el retraso». «El tráfico». «No se preocupe. Acabo de llegar». «Siéntese». El ruido de una silla al moverse, el roce de la ropa. «¿Qué va a tomar?», preguntó Isabel. «Un espresso», dijo Campos y, al parecer, llamó al camarero. Una pausa. Luego, la voz de Campos se volvió más baja, más íntima. «Bueno, ¿lo ha traído todo?». Javier se tensó. Ahí estaba. Sí. La voz de Isabel era tranquila. La memoria USB con todos los documentos que hablamos, los contratos, los datos de los clientes, el plan estratégico para el próximo año. Excelente. En la voz de Campos se percibía satisfacción. Es justo lo que necesitamos. Con esta información, podremos hacerle un buen roto a Serrano en el mercado. ¿Y qué hay de mi puesto de trabajo?, preguntó Isabel. Me prometió el cargo de directora de personal. Por supuesto, aseguró Campos. En cuanto se despida oficialmente, la contratamos de inmediato. Sueldo de 4.000, como acordamos, más bonificaciones por méritos especiales. Por esta información, estoy dispuesto a añadir 2.000 euros extra. Javier se tensó. 6.000 euros. Eso era lo que valía para Isabel traicionar a la empresa. Deme la memoria, impidió Campos. Un ligero ruido. Un pequeño golpe. Al parecer, Isabel había puesto la memoria sobre la mesa. Aquí tiene, dijo ella. Perfecto. La voz de Campos sonaba satisfecha. Isabel, no se arrepentirá. Con nosotros podrá desarrollar todo su potencial. Óscar. Ahora, ordenó Javier en voz baja. Óscar pulsó un botón en su teléfono, la señal para el inspector. En 30 segundos, un agente de policía debía entrar en la cafetería. Javier salió del coche junto con Verónica. Se dirigieron a la entrada a paso rápido. Se cruzaron con un policía de uniforme, un joven de unos 30 años con rostro decidido. Inspector Vargas, se presentó. Vamos. Entraron en la cafetería. Óscar los guió hacia la sala del fondo. En la mesa junto a la ventana estaban sentados Isabel y Campos. Sobre la mesa, entre ellos, había una pequeña memoria USB negra. Campos estaba a punto de alargar la mano hacia ella cuando vio a la gente que se acercaba acompañada por un policía. Su rostro cambió en un instante, de la satisfacción a la incomprensión y luego a la alarma. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó bruscamente, poniéndose en pie. Vicente Campos. Vargas sacó su placa. «Inspector Vargas, le ruego que me acompañe para prestar declaración». «¿Con qué motivo?». Campos intentó mantener la compostura. «No he infringido ninguna ley. Con motivo de la obtención de información constitutiva de secreto empresarial», dijo Javier con calma, acercándose. «Hola, Vicente. Hemos hablado hoy por teléfono. ¿Recuerda?». Campos palideció. Su mirada se desvió hacia la memoria USB sobre la mesa. «Yo. No sé de qué me habla», balbuceó. «No hace falta». Javier hizo una seña a Óscar. Este sacó la tablet y reprodujo la grabación. Del altavoz salieron las voces. La conversación que acababa de tener lugar en esa misma mesa. Campos escuchaba, y su rostro se ensombrecía por momento. Esto es una provocación», gritó. «Una grabación ilegal». «Totalmente legal», objetó Verónica Jerez, sacando unos documentos. «La ley permite al titular de un secreto comercial utilizar cualquier medio no contrario a la ley para su protección. Una grabación de audio en un lugar público es legal. Esto es una cafetería, no un espacio privado. Les ruego a todos que me acompañen a la comisaría», repitió Vargas. «Allí levantaremos acta». Campos se dejó caer de nuevo en la silla, comprendiendo que lo habían pillado. Isabel permanecía inmóvil, mirando la mesa. Las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando el maquillaje. Javier cogió la memoria de la mesa y se la entregó a Verónica. «Adjúntese al expediente», dijo. «Vamos». En la comisaría, la redacción del atestado llevó más de 2 horas. Campos intentó negarlo todo, afirmando que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que no entendía a qué información se referían. Pero cuando Verónica Jerez presentó la transcripción de la correspondencia de Isabel con él, donde constaban por escrito las condiciones del trato, las cantidades y la lista de documentos a entregar, se quedó en silencio. Javier estaba sentado en el frío pasillo de la comisaría, pensando en lo rápido que se desmorona una reputación. Ayer mismo, Status Test era considerada una empresa en crecimiento dinámico, que competía de forma agresiva pero honesta. Hoy, su director de desarrollo había sido sorprendido infraganti recibiendo información robada.
Mañana lo sabría todo el mundo empresarial de la ciudad, pasado mañana, el de todo el país. El golpe a su reputación sería colosal. A las 9:30 de la noche, todo había terminado. El atestado estaba firmado. La memoria USB, incautada como prueba material. Las declaraciones, registradas. Campos se fue en un taxi, malhumorado y furioso. Isabel se fue poco después. Bueno, ¿qué, don Javier?, dijo Óscar Medina cuando salieron a la calle. Considere la operación un éxito. Todo documentado. Todas las pruebas reunidas. Sí, asintió Javier. Gracias por vuestro trabajo. Mañana empezaremos a preparar la demanda. Llegó a casa pasada la medianoche, completamente agotado, pero no podía dormir. En su cabeza daban vueltas los acontecimientos de los últimos 2 días. Una niña pequeña en un pasillo, que oyó por casualidad una conversación ajena. Era extraño cómo, a veces, el destino de una empresa dependía de pequeños detalles. A la mañana siguiente, Javier llegó a la oficina a las 8. Lo primero que hizo fue llamar a su despacho a Gonzalo Ruiz y a Verónica Jerez. Don Gonzalo, empiece a preparar la demanda civil contra Status Tech, ordenó. Reclamamos una indemnización por daños y perjuicios por el importe total, 800.000 euros más las costas judiciales. Verónica, prepare toda la documentación legal. Se hará, asintió Gonzalo. ¿Y qué hay de Isabel?, preguntó Verónica. Formalmente, prometimos no demandarla. Y no lo haremos, confirmó Javier. ¿Cumplió su parte del acuerdo? Colaboró en el registro de la entrega. Que sea simplemente un despido disciplinario. Con eso es suficiente. ¿Cuándo tramitamos el despido? Hoy mismo, dijo Javier. Que venga a mediodía a recoger su finiquito y sus cosas personales. Cuanto antes cerremos esta historia, mejor. Verónica se fue a preparar los papeles y Javier se quedó con Gonzalo. ¿Qué probabilidad cree que tenemos de ganar el juicio?, le preguntó al director financiero. Gonzalo se encogió de hombro. Un 80%, respondió. Las pruebas que tenemos son irrefutables. La grabación de la conversación, la correspondencia, el testimonio de Isabel, la propia memoria USB con los documentos. Es posible que Status Tech intente llegar a un acuerdo para evitar la publicidad. Les conviene más que perder en los tribunales. Ya veremos, dijo Javier. Lo importante es que todos entiendan que con nuestra empresa no se juega. A las 11:30 llegó Isabel a la oficina. Javier la vio desde la ventana de su despacho. Caminaba desde el aparcamiento lentamente, como si cada paso le costara un mundo. La impecable mujer de negocios de ayer se había convertido en una mujer cansada y agotada. 20 minutos después, Verónica llamó para informar de que todo estaba tramitado. Isabel había recibido su finiquito y la carta de despido por revelación de secretos comerciales. Había recogido sus cosas personales de su despacho y se había ido. ¿Cómo estaba?, preguntó Javier. Llorando, dijo Verónica en voz baja. Me ha pedido que le transmita que lo siente mucho. Ha dicho que usted tenía razón, que traicionó a quienes confiaron en ella. Javier no respondió. El arrepentimiento no cambiaba nada. Después de comer, entró Carlos Crespo. Don Javier, hay noticias, dijo. Han llamado de Status Tech. Su director general solicita una reunión. Quiere discutir la situación. Qué rápido se han movido, sonrió Javier. Bien, fija la reunión para pasado mañana. Aquí en nuestra oficina. Que vengan con su abogado. Verónica estará con nosotros. La reunión tuvo lugar el jueves por la mañana. El director general de Status Tech, Miguel Zamora, resultó ser un hombre de unos 60 años, de aspecto serio y con un sello de cansancio en el rostro. Le acompañaba el abogado de su empresa, un joven con un traje caro que estaba visiblemente nervioso. Javier los recibió en la sala de junta. El ambiente era tenso. Don Javier, comenzó Zamora. He venido para intentar resolver nuestro problema de forma pacífica. Lo que ha ocurrido es un malentendido. Campos actuó sin mi conocimiento. Me enteré de todo ayer por la tarde, cuando me informó de lo sucedido. ¿Un malentendido? Javier levantó una ceja. Don Miguel, su director de desarrollo, aceptó deliberadamente información robada. Está grabado, documentado y confirmado en un atestado policial. ¿Qué clase de malentendido es ese? Zamora suspiró profundamente. Entiendo su postura. Campos ya ha sido despedido. Hemos realizado una investigación interna y hemos descubierto que actuó por su cuenta, sin informar a la dirección de la empresa. Fue su iniciativa personal. Una iniciativa que les reportó 3 grandes contratos, le recordó Gonzalo Ruiz. Quiere decir que no se preguntaron de dónde sacaban de repente una información tan precisa sobre las ofertas de la competencia. El abogado de Status Tech intervino. No podemos responsabilizarnos de las acciones de un empleado individual si se cometen sin la autorización de la dirección. Si pueden, replicó Verónica Jerez con calma. Según el Código Civil,
La persona jurídica responde por los daños causados por sus empleados en el desempeño de sus funciones. Campos actuaba en el marco de sus competencias, captar clientes, desarrollar el negocio. El hecho de que sus métodos fueran ilegales no exime de responsabilidad a la empresa. Zamora guardó silencio, sopesando lo que había oído. De acuerdo, dijo finalmente. Hablemos claro. ¿Qué quieren? Una indemnización por daños y perjuicios, dijo Javier con claridad. 800.000 euros. Son las pérdidas directas de los 3 contratos que obtuvieron gracias a la información robada, además de una disculpa pública y el reconocimiento de competencia desleal. ¿800.000? Zamora palideció. Eso nos arruinará. Deberían haberlo pensado antes, dijo Gonzalo con dureza. Zamora intercambió una mirada con su abogado. Este escribió algo rápidamente en una hoja y se la pasó. Zamora leyó y asintió. Don Javier, dijo, le propongo un acuerdo extrajudicial. Les pagamos 500.000 euros como compensación y renunciamos a los 3 contratos en disputa. Podrán intentar recuperar a esos clientes. Y reconocemos públicamente que la información se obtuvo de forma ilegal. A cambio, ustedes no presentan la demanda y no dan más publicidad al asunto. Javier entrecerró los ojos, sopesando la oferta. 500.000 es poco, dijo. 600.000. Y recuperamos a los clientes sin ninguna oposición por su parte. Además, publicarán un comunicado oficial reconociendo su culpa. Zamora consultó con su abogado en un susurro. De acuerdo, ofreció. ¿Y publicaremos el comunicado? Pero sin mencionar cifras concretas ni detalles. Simplemente admitiremos una falta a la ética empresarial. Javier miró a Gonzalo. Este asintió. La cifra es aceptable. Trato hecho, dijo Javier. Verónica, redacte el acuerdo. El dinero debe transferirse en un plazo de 2 semanas. El comunicado se publicará no más tarde del lunes. De acuerdo, asintió Zamora y le tendió la mano. Javier se la estrechó. El apretón fue breve y formal. Cuando los visitantes se fueron, Gonzalo se frotó las manos con satisfacción. 600.000 euros es un resultado excelente, dijo. Además, recuperamos a los clientes. No solo hemos cubierto el agujero en el presupuesto, sino que hemos recuperado nuestra posición en el mercado. Sí, asintió Javier. Pero eso no es lo principal. ¿Y qué es lo principal? Que hemos demostrado que con nosotros no se juega sucio, dijo Javier. Esta lección la recordarán todos. Esa misma tarde, cuando la oficina estaba casi vacía, Javier se acordó de Lidia y Lucía. Había sido la niña quien había iniciado toda esta cadena de acontecimiento. Le pidió a Elena que localizara a Lidia. La limpiadora estaba trabajando en el piso de abajo. 10 minutos después, llamaron tímidamente a la puerta de su despacho. Entró Lidia con su bata descolorida. ¿Me llamaba? ¿Don Javier? Preguntó en voz baja. ¿Pasa algo? Todo va bien. Lidia, la tranquilizó Javier. Siéntese, por favor. ¿Dónde está Lucía? Abajo, con sus dibujos. Lidia se sentó en el borde de la silla. ¿Ha hecho algo? Todo lo contrario, sonrió Javier. Ha ayudado mucho a la empresa. Gracias a ella, hemos evitado una grave filtración de información. Lidia lo miraba sin comprender. ¿Lucía? ¿Ha ayudado? Javier le contó brevemente lo que había ocurrido, omitiendo los detalles. Lidia escuchaba con los ojos muy abiertos. Dios mío, susurró. No lo sabía. No me dijo nada. Yo le pedí que no lo hiciera por ahora, explicó Javier. Pero ya ha terminado todo. Y quiero darles las gracias. A usted y a Lucía. ¿A nosotras? ¿Por qué? Lidia estaba desconcertada. Por la honestidad, dijo Javier con sencillez. Lucía podría haberse callado. Usted podría haberle prohibido contarle nada a un jefe, pero hizo lo correcto, y gracias a eso, la empresa ha evitado unas pérdidas enormes. Abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre. Esto es para usted, dijo, tendiéndoselo a Lidia. Una gratificación. 1.000 euros. Considérelo un agradecimiento de parte de la empresa. Lidia cogió el sobre con manos temblorosas, lo abrió, vio los billetes y volvió a cerrarlo. No puedo aceptarlo, murmuró. Es demasiado. Yo solo limpio los suelos. Sí que puede, dijo Javier con firmeza. Es usted una persona honrada y está educando a su hija para que también lo sea. Eso tiene un valor incalculable. Y una cosa más. A partir del lunes, pasará al puesto de auxiliar administrativa, con un sueldo de 1.500 euros al mes. Turno de día, de 9 a 6. Podrá recoger a Lucía del colegio. Lidia se quedó mirándolo, incapaz de decir palabra. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Yo no sé qué decir, susurró. Gracias, muchísimas gracias. Váyase ya, sonrió Javier. Y dele esto a Lucía de mi parte. Sacó de un armario un gran oso de peluche, de 1 metro de alto, suave y mullido. Lo había comprado ayer de camino a casa, a propósito. Y dígale que es una campeona.
Una niña muy valiente. Lidia cogió el oso, lo apretó contra su pecho y rompió a llorar de nuevo. Javier esperó a que se calmara y la acompañó hasta la puerta. Cuando se quedó solo, se acercó a la ventana. Abajo, en el aparcamiento iluminado, estaba su coche. A su alrededor, las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte. En algún lugar, en uno de esos pisos, Isabel Pardo intentaba comprender cómo había podido equivocarse tanto en la vida. En algún otro, los empleados de Status Tech comentaban el escándalo y se preguntaban qué sería ahora de su reputación. Y él, Javier Serrano, estaba de pie en su despacho, comprendiendo una simple verdad. En los negocios, como en la vida, lo que decide no es el dinero ni los contactos, es la honestidad. Una niña pequeña había resultado ser más honesta que una profesional adulta y experimentada con 2 másteres. Y esa honestidad había salvado la empresa que él había construido durante 20 años. A la semana siguiente, Status Tech publicó un comunicado oficial en el que admitía que, en el curso de su actividad empresarial se habían producido violaciones de las normas éticas, la empresa pedía disculpas y se comprometía a adherirse en el futuro a una competencia leal. Los 600.000 euros llegaron a la cuenta de Serrano Soluciones 10 días después. Los 3 clientes que se habían ido a la competencia volvieron tras enterarse de la verdad. Lidia Romero empezó en su nuevo trabajo y lo hizo de maravilla. Lucía iba feliz a todas partes, con su enorme oso de peluche y la sensación de haber hecho algo muy importante. Aunque no entendiera del todo el qué, Javier archivó esta historia en su memoria como una lección importante. Una lección sobre cómo, a veces, la salvación llega de donde menos te lo esperas, y que la espontaneidad de un niño puede ser más sabia que el cálculo de un adulto.